Hola a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube. En este video vamos a ver una demostración del funcionamiento del sistema de control de temperatura y humedad. Bien, para el desarrollo de este proyecto he utilizado una placa Arduino Uno, una placa de pruebas de 400 puntos, un sensor de temperatura DHT11, una pantalla LCD de 16 caracteres y 2 líneas, un módulo de 2 relays, un fan cooler reciclado de una fuente de alimentación en desuso, botones pulsadores momentáneos para la entrada del usuario, resistencias de 220 ohmios y de 10 kiloohmios para los circuitos de entrada y salida necesarios para el sistema, un preset de 10 kiloohmios para ajustar el contraste de la pantalla LCD, un regulador de voltaje de 5 voltios para estabilizar el voltaje que voy a utilizar para controlar los relays y para el funcionamiento del fan cooler, una fuente de alimentación de 12 voltios y 500 miliamperios para alimentar los relays y el fan cooler, cables para construir el circuito y conectar los componentes y una pequeña bornera para realizar las conexiones de alto voltaje. Bueno, acá tenemos el circuito construido con todos sus componentes. Por un lado, tengo el sensor de temperatura y humedad DHT11, que es el corazón del sistema y el responsable de obtener tanto las medidas de temperatura como de humedad ambiente. Este sensor, el DHT11, es un sensor de temperatura y humedad de bajo costo, alta confiabilidad y estabilidad. Y encapsula dos componentes de medida en una única unidad. Por un lado tiene un termistor para obtener la medida de temperatura y por otro lado tiene un sensor de tipo resistivo para obtener la medida de humedad del ambiente. Este sensor, el DHT11, utiliza una técnica de adquisición de datos digital que le permite obtener medidas de alta calidad, respuestas rápidas y bajas interferencias. Para más detalles, en el sitio web pueden encontrar la hoja de datos con la descripción de todas las características del sensor de humedad y temperatura DHT11. Bien, el segundo componente más importante del sistema es el display LCD de 16 caracteres y 2 líneas utilizado para desplegar la información para el usuario. Y el tercer componente del sistema en importancia es el relay. Este relay permite controlar una carga de alto consumo, en este caso representada por el fan cooler de 12 voltios, ¿sí? Pero este relay que estoy utilizando puede controlar tensiones de hasta 220 voltios y una corriente máxima de 10 amperios. Y como acabo de decir, es el responsable de activar o desactivar el fan cooler, que va a funcionar como un acondicionador de aire para estabilizar la temperatura ambiente para que el relay pueda desactivar o desactivar el fan cooler cuando la temperatura se encuentra dentro de un valor establecido. Bien. A modo de ejemplo entonces, para la demostración, en este video voy a utilizar un fan cooler de 12 voltios reciclado y conectado a una fuente de alimentación externa, pero en el caso de implementación real, se podría utilizar, por ejemplo, un acondicionador de aire o un ventilador más grande y potente que necesite 220 voltios de tensión y un máximo de 10 amperios para funcionar, que en este caso, como dijimos, es el máximo permitido por el relay que estoy utilizando. Bueno, y otros componentes utilizados para la construcción del circuito de este sistema son los botones pulsadores momentáneos para la entrada del usuario, las resistencias necesarias para los circuitos de entrada y salida, cables para conectar los componentes del circuito, el regulador de voltaje de 5 voltios necesarios para alimentar el relay independientemente de la alimentación del resto del circuito que la obtengo de la placa Arduino, y de esta manera
evitar sobrecargar a la placa Arduino. Otro componente utilizado es el preset de 10 kiloohmios para ajustar el contraste del LCD, ¿sí? Como podemos ver. Y una pequeña bornera para las conexiones de alto voltaje, en este caso para el voltaje para alimentar el fan cooler y los relays. Bien, con esta descripción de los componentes del sistema, entonces vamos a pasar a la demostración del funcionamiento del sistema. Bien, voy a reinicializar el sistema para comentar el funcionamiento. Ahí vemos cómo el sistema se está inicializando, permitiendo que el sensor se estabilice y pueda obtener la temperatura y humedad ambiente y calcular el índice de calor. Entonces, una vez que el sistema inicia, el sensor DHT11 obtiene las medidas de temperatura y humedad ambiente y calcula el índice de calor y presenta esta información al usuario a través de la pantalla LCD de 16 caracteres y 2 líneas. Una vez que el sistema se inicia, la temperatura de control se ajusta 1 grado por encima de la temperatura ambiente. ¿Sí? Acá podemos ver la temperatura ambiente está en 24 grados y la temperatura de control automáticamente se ajusta en 25 grados. Entonces, en el display podemos ver la temperatura ambiente actual, el porcentaje de humedad, el índice de calor y la temperatura de control preestablecida. Y también tenemos un indicador del estado del fan cooler, que es el encargado de aclimatar el ambiente, ¿sí? En este caso está apagado. Bien, alternativamente del ajuste automático de la temperatura de control, el usuario también puede ajustarla mediante los botones de control, ¿sí? Es decir, puede subir la temperatura o disminuirla. Entonces, cuando la temperatura ambiente se encuentra por encima de la temperatura de control, el relay activa el fan cooler para la climatización del ambiente. Vamos a ver, a modo de ejemplo, voy a poner un poco de calor para que vean cómo la temperatura del ambiente sube y el relay activa el fan cooler. Bien, ahí vemos que la temperatura ambiente subió a 27 grados, por encima de la temperatura de control preestablecida en 25 grados. El indicador del fan cooler cambia a encendido y se activó el fan cooler, ¿sí? Entonces el fan cooler va a permanecer activo hasta que la temperatura ambiente se estabilice a un valor igual o menor a la temperatura de control. Vamos a esperar un momento para que la temperatura se vuelva a estabilizar. Bien. Una vez que el fan cooler estabiliza la temperatura, el relay desactiva el fan cooler y este queda desactivado porque la temperatura está ajustada al valor de la temperatura de control. Y como dijimos, alternativamente el usuario puede utilizar los botones de control para ajustar la temperatura. Si yo quiero que la temperatura ambiente se encuentre, por ejemplo, en 24 grados, disminuyo en 1 grado la temperatura y el relay o el sistema vuelve a activar el fan cooler, que va a permanecer activo hasta que la temperatura se encuentre
en un valor igual o menor a la temperatura establecida por el usuario. Ahí vemos que la temperatura ambiente está en 24 grados, un valor igual a la temperatura de control, y el relay desactiva el fan cooler. Bien, algunos comentarios más sobre el funcionamiento del sistema. Quiero comentarles que en este caso tengo conectada la placa Arduino a la computadora, pero solamente para obtener la alimentación necesaria para el sistema, ¿sí? Sin embargo, el sistema es totalmente independiente de la computadora y no la necesita ni para desplegar la información o para controlar los dispositivos. Es decir, que este es un sistema completamente embebido y depende únicamente del microcontrolador y de una fuente de alimentación externa para funcionar. Bueno, en la descripción del video entonces les dejo el enlace a mi sitio web donde van a poder encontrar el esquema del circuito construido y el sketch desarrollados para este proyecto. Pueden descargarlos y utilizarlo libremente para construirlo y probar su funcionamiento.